¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en el programa Aquí tu voz, un programa de inclusión y de opinión con una visión humanista que tiene como objetivo poder compartir algunos temas que difícilmente podemos hablar a nivel social, a nivel cara a cara en algunos espacios. Y entonces, bueno, pues acá estamos compartiendo día a día. Los viernes a las 6 de la tarde es el horario que tenemos en México de la transmisión de este programa. Y hoy tenemos un programa especial. Un programa especial porque los horarios y la agenda de nuestro invitado del día de hoy nos permite que suceda este programa en sábado a las 11 de la mañana. Así que voy a dar un par de minutitos para que podamos dar oportunidad a que se vayan conectando con nosotros en Facebook, que es por donde vamos a hacer nuestra transmisión, en donde estamos, donde nos van a ir acompañando las personas que se acercan a escucharnos, las personas que están interesadas en hablar de uno de los temas más polémicos y difíciles de compartir en nuestro México lindo y querido. En algunas zonas de nuestro país es difícil poder hablar de la muerte, del duelo, y bueno, hablar de suicidio es todavía más complicado. Y de la prevención del mismo lo hace un diálogo muy difícil de poder entablar, y sin embargo, absolutamente necesario. Así que, bueno, voy presentando a nuestro invitado del día de hoy porque su currículum me va a tomar la mitad del programa para poderlo compartir. Muchas gracias, Luis Fernando López Martínez. Para mí es un gusto y un honor que tú hayas aceptado esta invitación de poder compartir unos minutos con nosotros. Esta charla que seguramente nos va a ilustrar, nos va a permitir abrir la puerta o la ventana a uno de los temas más complicados que tenemos en nuestro país, en diferentes regiones. Y bueno, a lo largo de estos minutos podremos ir identificando a qué me refiero en este momento de nuestro país y por qué tan complicado y por qué tú estás acá hablando de este tema. Entonces, Luis Fernando López Martínez es psicólogo general sanitario, psicoterapeuta. Él está enfocado en su trabajo profesional, adultos y adolescentes. Él es codirector y creador del proyecto ISNIS, del programa de doctorado de Psicología de la Salud de la UNED, investigador de conductas autolesivas y suicidas en entornos digitales, máster en Psicología General Sanitaria, máster en Psicoterapias Humanistas, máster en Intervención Comunitaria, máster en Mediación y Resolución de Conflictos, técnico experto en Violencia de Género y PRL. Sí, prevención de riesgos laborales. Ok, colaborador y divulgador científico en medios de comunicación y prensa, asociaciones e instituciones públicas y privadas. Tiene 2 obras publicadas, ¿no? Dame un segundito porque aquí las tengo. ¿Qué le hice a tus publicaciones? Tienes 2 libros, ¿verdad? Sí, Viajes emocionales, un viaje a tu interior, y recientemente hace 4 o 5 días, ¿no?, se ha publicado la segunda obra, que es Duelo, autolesión y conducta suicida, desafíos en la era digital. Justamente de lo que vamos a hablar, en donde ahora comprendo que eres especialista. Y bueno, los míos ya están solicitados, vamos a ver en cuánto tiempo están por acá, ¿no? Esta ópera prima de Viajes emocionales, a ver si usted está de acuerdo, caballero, en algún momento que pudiéramos hablar de esto, porque oí alguna entrevista que te hicieron a propósito de Viajes emocionales, y me parece que habla de todo este crecimiento y de todo lo que tenemos que pasar para ir creciendo como seres humanos, ¿no? Suena muy interesante y muy importante a partir, supongo que de todos sus estudios y de tu experiencia personal, ¿verdad? O sea, perdón, profesional. Y personal, y Ah, personal. ok. Bueno, siquiera mi oso no fue tan oso. Y personal, ¿no? Al final, en el mundo de la terapia no solamente acompañamos a los pacientes, ¿no?, sino que los pacientes también acompañan al terapeuta. Al final es un baile entre dos, ¿no? La terapia es un baile entre dos donde crecemos mutuamente, ¿no? Nos acompañamos mutuamente. Eso lo hace maravilloso, ese momento en terapia. Y bueno, pues este Duelo, autolesión y conducta suicida, ambos ya los encuentran en Amazon, así que vamos a hacer nuestro comercial para que, pues sí, pues nos ilustremos y nos podemos llenar de información de lo que tienes para compartirnos, Luis Fernando. Así que, bueno, pues bienvenido seas. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Es un placer estar aquí con vosotros, un auténtico placer. Muchas gracias. Oye, y bueno, pues ya decía que vamos a hablar de uno de los temas más complejos en nuestra sociedad, en México, ¿no? En algunos otros lugares es un poco más complicado. Ah, porque debo decir, ya lo escucharon, entonces él está en España, ¿Barcelona? No, Madrid. En Madrid, en Madrid, España, y eso hace que nos permita generar un programa especial el sábado por la diferencia de horarios. Y entonces España es uno de los países que abre tema, ¿no? Se involucra en unos temas muy importantes absolutamente de la conducta humana y que nos permite, creo que son como pioneros en algunos temas significativos como esto. Cuéntanos un poquito de si es así como lo estoy diciendo para poder abrir el tema la intención es abrir el tema que permita prevenir, ¿no? O sea, cuando hablamos, prevenimos y muchas veces tenemos la idea de que si hablamos, lo provocamos, o al menos es una idea que se tiene acá en México. ¿Cómo es? ¿Es así? ¿Y cómo es allá en España, Luis Fernando? Bueno, ese es uno de los grandes mitos, ¿no? De los grandes mitos que circulan por el ideario, por la cultura de no solamente de España y de México, sino de otros muchos países, de que hablar del suicidio provoca suicidio, ¿no? Y paradójicamente es al contrario, ¿no? Hablar del suicidio salva vidas. Habría que apuntillar, ¿no?, de que hablar del suicidio salva vidas siempre y cuando se hable de una manera responsable del suicidio, siempre con ámbitos preventivos. Y sí es cierto, ¿no?, que en España en los últimos 10 años se ha realizado una gran labor en la prevención del suicidio, pero fíjate que es una labor muy temprana en el tiempo, ¿no?, en la cultura de España y en la cultura de muchos países también latinoamericanos, ¿no? Hace muy poco tiempo que podemos hablar de una forma más abierta, de una forma más comunitaria, de una forma más familiar de la prevención del suicidio o hablar del suicidio en sí. En España hasta hace 25 años, hace 25 o 30 años, el suicidio era un aspecto completo y absolutamente tabú. En el presente aún sigue siendo tabú, pero vamos saliendo poco a poco de ese ostracismo, ¿no?, y de ese ocultamiento del suicidio, pero hasta hace 25 o 30 años era casi impensable poder hablar de esto. Incluso a las personas que se suicidaban ni siquiera se las podía enterrar en Camposanto, ¿no? Imagínate el alcance de esta situación, ¿no? Y lo mucho que se ha tenido que trabajar desde muchos profesionales, ¿no?, desde los pioneros que empezaron a hablar de este asunto, que se atrevieron valientemente a poder sacar este asunto a la realidad pública para poder sacar la importancia de la prevención del suicidio, la importancia del acompañamiento a personas que tienen un nivel de sufrimiento muy alto, que dentro de su ideario no encuentran otra salida para aliviar su sufrimiento que provocarse la propia muerte, ¿no? Y se atrevieron a hablar de una realidad incómoda, de una realidad que mueve muchas conciencias, de una realidad que moviliza mucho, no solamente en el aspecto familiar, ¿no?, sino en el aspecto social, en el aspecto comunitario. Y fueron grandes valientes que se atrevieron a hablar del papel y de la esencialidad de poder promover aspectos preventivos para poder solventar la conducta suicida, ¿no? Y gracias a ellos, ¿no?, nosotros que somos herederos, ¿no?, de esa valentía que ellos iniciaron, pues continuamos con su trabajo. Muchos de ellos aún siguen todavía trabajando, ¿no?, en estos campos, y nosotros como herederos seguimos apoyando en otros aspectos, en otros campos, todas las vertientes y todos los caminos que se abren para poder prevenir la conducta suicida, que es muy amplia, que abarca muchos campos y que se necesita hablar de un modo responsable, ¿no?, para desmitificar precisamente, volviendo al inicio de esta plática, como decís allí, ¿no?, allí en México, pues empezar a desmitificar, ¿no?, esos grandes mitos que tanto daño hacen a la comunidad. Híjole, acabas de tocar tantos puntos importantes que no sé por cuál empezar a desmenuzar esta información del suicidio, ¿no? Desde el mito, desde las ideas que tenemos, desde esos tabús de lo que significa el hablar del tema, ¿no? Desde esta opción que quienes lo están viviendo, están sufriendo estas personas, ¿no? Que es otro gran tabú, al menos de otro de los que se dicen mucho en el día a día, ¿no? Por acá, en donde muchas personas creen que es una salida fácil, ¿no? O sea, no nos damos cuenta de lo que adentro están pasando estas personas, o pasaba, ¿no? Este asunto de mucho sufrimiento y se ve así como una posible vía, una posible salida, ¿no? O la única, mejor dicho, la única posibilidad para
para encontrar dejar de sentir eso que está pasando. Otro punto que hablabas de hace 30, 35 años allá en España era imposible hablar de ello. Yo así como que creo que acá estamos en esos 30, 35 años en donde es difícil hablarlo. Qué bueno que lo estamos haciendo ahora, porque acá hay algunas regiones en donde ahora dices que no se podían llevar los cuerpos al Camposanto, panteones, como le llamamos acá en México. Pero es que acá ni siquiera en el acta de defunción en muchas ocasiones se pone suicidio. Ponen cualquier otra causa muerte menos esa. Entonces, incluso es difícil poder llevar estadísticas o estudios a propósito de las personas que han pasado por una situación de este tipo. A veces los familiares no lo hablan, no lo quieren compartir. Es muy difícil cuando alguien lo habla. E incluso cuando alguien da algún tipo de testimonio, ya está hablando en este momento en la escuela y demás, es complicado poder dar el testimonio sin que alguien haga una mala mirada, ¿no? Entonces, de todo esto que has dicho y que acá en México, pues sí estamos así y eso está pasando, ayúdame a poder compartir con las personas que nos escuchan cómo las redes sociales están influyendo actualmente, porque fíjate, hablamos de que es un tema que allá en España hace 30 años no se hablaba. Acá en México, actualmente, 2020, difícil de hablar. Es un tema que si lo hablamos, creemos que lo provocamos, cuando no es cierto. Pero las redes sociales nos ponen a todos en el mismo momento. Hoy tú y yo acá estamos con toda la distancia del mundo, pero con toda la cercanía al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para encontrar esas líneas? Pero al mismo tiempo, ¿cómo puede ser lacerante las redes sociales o cómo influyen para que estas conductas sucedan, se generen o se vean como una salida a este sufrimiento? No sé si fui clara o fui muy largo lo que estoy diciendo. No, muy clara. Muy clara. Y fíjate que me gustaría rescatar, ¿no?, un poco el inicio de tu conversación que decías, ¿no?, de que las personas que sufren tanto, ¿no?, finalmente parece ser que la muerte, ¿no?, que buscar la propia muerte solventa lo que es su sufrimiento, ¿no? Fíjate que el suicida paradójicamente no quiere morir, lo que quiere es dejar de sufrir y en la muerte encuentra ese alivio que no puede encontrar en su día a día, ¿no? La pregunta que quizá que muchas veces se realiza, ¿no?, en ambientes terapéuticos, que se realizan en terapia, es, bueno, si lográsemos, si por un momento imaginases que este sufrimiento que sientes acabase, ¿querrías morir? Entonces, esa es una pregunta que puede provocar un cambio de paradigma y desde ahí empezar a trabajar, ¿no? Anclar a la persona que sufre, bueno, y cuáles son los motivos por lo que quieres continuar, ¿no? Por lo que te gustaría seguir viviendo, ¿no? Y empezar a rescatar esos aspectos positivos, esa pequeña esperanza y empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Para que entre en el círculo de la vida, ¿no? Para que pueda salir de ese círculo de muerte en el que se encuentra. Porque finalmente, como te digo, el suicida no quiere morir, lo que anhela profundamente, lo más profundo de su ser es vivir, ¿no? Y paradójicamente esa es la ambivalencia que encontramos en las personas que tienen la ideación suicida, ¿no? La batalla que luchan entre la vida y la muerte, ¿no? Y en esa batalla es donde los profesionales de la salud, donde la sociedad acompañando y todos los agentes sociales, ¿no?, de toda la comunidad, la familia, la escuela, los docentes, los profesionales, los amigos, debemos incidir y debemos de hacer comunidad para apoyar esos momentos, ¿no?, y poder sacar a esa persona de ese círculo de muerte para que pueda entrar en este círculo de vida, ¿no? Hay un psiquiatra muy especializado en conducta suicida aquí en España, que es Alejandro Rocamora, que habla en muchas de sus obras, ¿no?, precisamente de estos círculos, ¿no?, de muerte y de vida, ¿no? Y que yo os animo a que podáis leer sus obras porque son profundamente reveladoras, ¿no?, sobre este aspecto. Y rescatando la pregunta sobre el papel que tienen las redes sociales, sobre el papel que tiene Internet, la influencia y en el mantenimiento de la conducta suicida, de la autolesión, de conductas autodestructivas, fíjate que las redes sociales e Internet han cambiado el paradigma de comunicación que teníamos escasamente en 10 años, ¿no? Escasamente en 10 años. Nos hemos vuelto, muchos han nacido ya siendo nativos digitales, han nacido ya con esta tecnología, nosotros ya por nuestra edad, ¿no?, nos hemos incorporado a ella, ¿no?, nos hemos subido a este carro. Incluso nosotros que nos hemos subido a este carro ya es impensable el poder pensar en un mundo donde las redes sociales, donde el smartphone, donde Internet no sea parte diaria de nuestra vida.
La comunicación ha pasado de un ambiente muy nuclear, de un ambiente muy familiar, dentro de nuestro entorno cercano, se ha vuelto globalizado, se ha vuelto comunitario, se ha vuelto internacional. ¿Qué ocurre? Que al volverse un ambiente internacional, la información que circula, ¿no?, bidireccional, desde dos direcciones, lo que hace es traspasar culturas, ideas, traslada no solamente los idiomas, sino que profundamente nos hace meternos, nos zambullimos en las culturas de otros países, en otras ideas, en otra forma de pensar, en otras religiones, en otra cultura, que puede promover efectivamente una prevención dentro de nuestra cultura, pero también puede promover conductas muy desadaptativas, ¿no? Y poner en comunicación a personas que pueden hacer de un mismo hecho un aspecto de salud o pueden provocar conjunto de grupos y poblaciones y personas que se unen con un fin en común, ¿no? Imagínate, y esto es real, ¿no? Esto ocurre en el día a día, donde Internet es una fuente de recursos inimaginables de prevención, de recursos de herramientas de prevención, pero también es una fuente de recursos para unirse a personas que mantienen una ideación suicida y que se comparten recursos para promover el suicidio como una solución válida para los problemas que pueden tener y establecen comunicación entre ellos. Imagínate una persona que puede pensar en suicidarse porque puede tener un problema determinado y se encuentra con un grupo de personas que la animan y que la alientan a que finalmente se suicide para solucionar su problema. E incluso le proporcionan recursos, le proporcionan herramientas y le apoyan en que finalmente ese suicidio se consume. Puede ser un lugar muy oscuro, un lugar muy, muy profundo, donde las personas pueden encontrar un plus más al sufrimiento que ya tienen, ¿no? Y paradójicamente, nuevamente, Internet y las redes sociales pueden ser un canal hasta ahora impensable, gratuito, internacional, que podemos utilizar para poder promover salud, para poder promover esperanza, poder curar el amor que no se dieron en su momento, que no se dieron en sociedad, que no apoyaron en sociedad, para poder encontrar de nuevo esperanza y poder encontrar vida a través de la ideación de muerte. Qué importante la forma como lo estás planteando. Se me viene una reflexión o pregunta, ¿qué les podemos decir a las personas, no que tienen la ideación suicida, sino los que están alrededor diciendo muchas cosas, como desde el que cobarde, o como qué le pudo haber pasado como para pensar en qué ser una opción, y todas estas preguntas y cosas que se hacen como en cascada, ¿no? De todos los que están alrededor de quienes están en esta situación, o incluso quien se atreve a expresar de me quiero morir, ¿no? Y de repente todos alrededor podemos o pueden minimizar o cuestionar. ¿Qué les podemos decir o qué les puedes decir a estas personas que están alrededor, a todos los demás que se atreven a hacer comentarios a propósito de quien tiene una ideación suicida o de quien murió de esta manera? Fíjate que has hablado de otros dos grandes mitos, ¿no?, de la conducta suicida. Una es el que lo hace, ha sido muy valiente porque ha conseguido hacerlo, o no lo hace porque es un cobarde, al igual que el que lo dice no lo va a hacer, ¿no? El que dice que se va a suicidar finalmente no lo hace, ¿no?, sino que se suicida, ¿no? Esos son otros de los grandes mitos que circulan en torno al suicidio. Aquí no se trata de valentía ni de cobardía, se trata de una persona que tiene un nivel de sufrimiento elevadísimo, muy elevado. Muy elevado. No se trata ni de valentía ni de cobardía, sino que tiene un nivel de sufrimiento tan alto que, como decimos, lo único donde puede encontrar alivio parcial a ese sufrimiento es pensando en su propia muerte, ¿no?, o en provocarse la propia muerte. Y otro de los mitos es el que la persona que intenta suicidarse o que piensa en suicidarse o que se va a suicidar no lo dice. Y las estadísticas se muestran completamente lo contrario, ¿no?, sino a lo largo de todo el proceso de la ideación suicida, porque la conducta suicida mantiene varias fases, ¿no? Está la ideación suicida, puede haber tentativas de suicidio y después encontramos lo que es el suicidio consumado, ¿no? Tiene como varias fases, ¿no?, de proceso, es un curso, ¿no?, que se produce en el tiempo. Y la persona que tiene una ideación suicida, siempre hay señales que indican que esta persona mantiene esa ideación, ¿no? Por eso es muy importante dentro de la educación civil, dentro de la educación sanitaria, dentro de la educación que tenemos que dar a nuestros hijos, que tenemos que dar
a los padres, a los docentes, a los profesores, incluir cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las señales de alerta que podemos detectar para intuir o para prever que una persona tiene un nivel de sufrimiento y que está pensando en el suicidio, ¿no? Fíjate que estos mitos lo que hacen es dificultar precisamente un aspecto educativo, ¿no?, en este campo. Y rescatando la segunda parte de tu intervención, ¿no?, hablando sobre qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer con una persona que muestra que quiere suicidarse, que quiere morir, o que podemos prever que esa persona quiere finalmente provocarse la propia muerte porque no encuentra otra salida, ¿no? No sabe qué hacer. Fíjate, y me imagino, ¿no?, y puedo llegar a sentir, ¿no?, el miedo familiar, el miedo en la amistad, el miedo en la sociedad en general, ¿no?, de cómo sostener, de cómo apoyar, de cómo acompañar a una persona que revela que finalmente quiere morir y que se quiere suicidar porque no encuentra otra manera de vivir que no sea esa. El miedo y la impotencia que se puede llegar a sentir cuando no se sabe qué acompañar a esta persona. Resulta muy eficaz, sobre todo porque en aspectos terapéuticos ocurre así, ¿no? Es muy importante poder validar el sufrimiento de la persona que comunica este hecho. El poder validar cuánto está sufriendo, qué difícil es el poder resolver esta cuestión, qué malo tiene que estar pasando, qué difícil tiene que ser, qué grave y cuánto sufrimiento hay detrás de lo que está diciendo. Y hay dos preguntas que se le pueden plantear, ¿no? Es decir, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Y cómo te puedo ayudar? Eso hace ya un soporte, hace una cama, hace un colchón donde se le validan sus sentimientos, donde se produce un acompañamiento y se puede reconducir, ¿no?, sin cuestionar, sin juzgar, sin ningún tipo de crítica. Porque es muy común, sobre todo en familias, ¿no? Imagínate cuando una persona dice que se quiere suicidar, es muy común en la familia decir, no, por favor no me digas esto, que me vas a matar, no hables más de esto, ¿no? No quiero que hables más de esto, no quiero ni escucharlo, ¿no? Y lo que se produce es un doble silencio. El silencio que esta persona ya sufre de por sí y un doble silencio, el de la propia familia y la sociedad, que le dice que no hable de lo que le ocupa todo su tiempo, de lo que le ocupa toda su vida. Y estamos perdiendo la oportunidad de poder validar este sentimiento, de poder acompañarle, de poder preguntar qué le está ocurriendo, qué le ocupa, qué le habita en ese momento, para acompañarle y poder validar su sufrimiento y poder acompañarle a un entorno profesional, a un entorno comunitario, a un entorno sanitario donde finalmente se le pueda aportar la ayuda técnica y sobre todo la ayuda humana que necesita para poder solventar sus dificultades, ¿no? Híjole, te escucho y se me viene así como un mar de posibilidades de cuánto se puede hablar del tema. Hay tantas líneas que se podrían comentar y habla dos cosas, rescato así humildemente, el miedo, cómo nos dificulta y cómo nos paraliza para poder hablar y compartir, no sé, y debe de jugar un papel muy importante el miedo, así como lo estás planteando, ¿no? Y el doble silencio, o sea, ese me dejó así de, sí, o sea, y además es lo que le ocupa el pensamiento todo el tiempo a la persona que está en este sufrimiento, y es su silencio y el silencio de los alrededor. Me impactó mucho y lo relaciono con todo lo que has estado compartiendo o lo que empezaste a compartir en las redes sociales, pues se abre una ventana de posibilidad. Tú decías de lo productivo que puede ser para podernos comunicar productivamente, para prevenir, para hablarlo, para, pues eso, abrir el tema, pero también es una ventana de riesgo para quienes promueven consumar el hecho, ¿no? Entonces, no sé, me llama mucho la atención este doble juego que puede tener las redes sociales, ¿no? Esta doble posibilidad en donde si existe este doble silencio y la red social me da la oportunidad de decir, o de hablar, de ser escuchado, de ser validado, puede ser muy riesgoso, y supongo que ahí es donde están todas estas investigaciones que ustedes están haciendo. O sea, este programa que llevan en la universidad debe de ser muy importante y debe haber muchas cosas que investigar. Ahora que te escucho puesto de esta manera, es así como, uy, hay muchas cosas que investigar. Y lo decías bien, como nuestra generación, donde tuvimos que adaptarnos a este cambio, ¿no? A lo mejor puede ser que todavía
pueda creerse que la red es solamente por los jóvenes y demás, pero es que no, al final todos estamos envueltos y en la posibilidad de que sea una ventana nada productiva, ¿no, Luis Fernando? No sé, me impacta el encontrar, el darme cuenta de estas ventanas que pueden ser muy productivas, pero híjole, también pueden hacer mucho daño. No solo pueden hacer algo que dijimos antes de que iniciara el programa, es que no es algo que pueda suceder, es algo que está sucediendo, es presente y eso lo hace para mí mucho más impactante. No sé, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Qué dices tú? No sé, me abrieron los ojos un poco. Está muy presente. Está muy presente, pero no está presente porque acaba de nacer, ¿no? Porque este hecho y este fenómeno acaba de surgir, ¿no? Y está en el origen, ¿no? Estos hechos y este fenómeno ya se da mucho más tiempo atrás. Yo, en la investigación que realicé, recientemente se ha publicado en una revista científica de psiquiatría y salud mental, Norte de Salud Mental, aquí en España, este fenómeno se está dando desde hace 10 años atrás. O sea, esto empezó ya en 2010, ¿no? Lo que ocurre es que recientemente, una vez que hemos puesto el foco, ¿no?, en la prevención desde estamentos, desde organizaciones y desde asociaciones, es decir, desde que se ha legitimado administrativamente lo que es la prevención del suicidio aquí en España, hemos conseguido desvelar que esta realidad ya se estaba dando dentro de las redes sociales e Internet. Estábamos a oscuras en esa ventana, ¿no? Esa ventana de luz, ¿no?, que siguiendo un poco con la metáfora que has iniciado, ¿no?, esa ventana de luz que parece que ahora vamos abriendo poco a poco para poder atisbar y qué hay detrás de esa ventana para poder ocupar todo el trabajo enfocando lo que veamos, ¿no? Estaba cerrada, no sabíamos qué ocurría, ¿no?, detrás de esa ventana cerrada. Y cuando hemos conseguido abrir y hemos conseguido investigar, hemos descubierto que finalmente había toda una ingeniería social y digital donde el prosuicidio, ¿no?, donde el cibersuicidio, que es un poco un concepto que se ha acuñado a raíz de la influencia de las redes sociales e Internet en la conducta suicida, donde se pone de relieve la influencia que las nuevas tecnologías mantienen en pues finalmente en las personas que mantienen una ideación suicida encuentren un lugar y encuentren un espacio donde compartir su sufrimiento y que se le pueda validar finalmente la conducta suicida como una solución final, ¿no?, para sus problemas. Por lo tanto, es una realidad que hoy en día es muy presente porque se está trabajando desde muchos aspectos, ¿no? Desde el proyecto ISNIS estamos trabajando profundamente para saber cuál es el alcance y cuáles son las herramientas de prevención que podemos tomar y que podemos adoptar para poder prevenir este aspecto en la era digital dentro de las redes sociales, pero es un aspecto que evidentemente ya estaba presente desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que no sabíamos que estaba ahí. Qué proyecto tan importante. Yo creo que han de estar encontrando algunos datos que han de ser muy... quiero encontrar una palabra un poco más adecuada. Impactantes, ¿no? Deben ser muy, muy impactantes algunos resultados de los que están encontrando. Sobre todo esto porque ya existía, pero no lo veíamos y estaba muy presente. Algo que yo observo acá en nuestro país es que los temas de ideación suicida y demás están cada vez alcanzando o están sucediendo en personas de menor edad. Estamos hablando de niños de 8 años, ¿no? Cuando antes se hablaba de adolescentes como la población sensible o posible vulnerable al tema, ¿no? En los adultos se hablaba muy poco, ¿no? Como si las personas de nuestra generación no pasaran por estos asuntos, ¿no? Y los adultos mayores, ¿no? Eran como los de riesgo en algún momento, los dos grupos, adultos mayores que vivían como en soledad y los adolescentes. Sin embargo, hoy por hoy se han descubierto muchas cosas y los niños, ¿no? Ahora, no sé, 8 o 7 años es para mí muy importante y hay algunas regiones en nuestro país donde es todavía más sensible el tema, más recurrente, y supongo que las redes sociales están jugando un papel muy importante para que esté sucediendo esto y esté pasando esto a estas edades. ¿Es así, Luis Fernando? ¿O es un asunto como más local en donde no estén influyendo las redes sociales? ¿Tú qué opinas? Tú como investigador, más bien, más que, pues sí, tu opinión, pero de lo que han investigado, ¿es así? ¿Las redes sociales están influyendo por el tema de las edades también? Sí, hemos realizado varios estudios, ¿no? Estamos
desarrollo de varios artículos que estamos elaborando en relación a los estudios y las muestras que hemos podido tomar, ¿no? De varias investigaciones que llevamos en curso en este campo. Y fíjate que sí, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que dices de que precisamente la población adolescente y adultos jóvenes, ¿no? Entre los 15 y los 29 años, es una población muy sensible y que está donde la ideación suicida se da de una manera muy predominante, ¿no? En México creo que es igual, ¿no? Que igual que en España, creo que la tasa de mortalidad por conducta suicida, por autolesiones, ¿no? En esta franja de población entre los 15 y los 29 años es un grave problema de salud pública que no se está atendiendo adecuadamente, creo que ni en México ni aún en España. Fíjate que no hay planes nacionales de prevención del suicidio en ninguno de los países. Aquí en España, afortunadamente, se han realizado planes autonómicos, ¿no? Y además con mucho rigor profesional y con grandes profesionales que han aportado su grano de arena, ¿no? Para establecer un plan, ¿no? Autonómico dentro de prevención, ¿no? Como guías de prevención de la conducta suicida y autolesiva, pero no tenemos un plan nacional como tal, ¿no? Tenemos un plan nacional de prevención de la conducta suicida. Ha habido varias propuestas legislativas que finalmente no han salido a curso, ¿no? Y que finalmente deseamos y esperamos que el Ejecutivo, ¿no? Que el Gobierno de España finalmente pueda sacar, ¿no? Y pueda trabajar y pueda invertir recursos, porque finalmente aquí estamos hablando de una cuestión de recursos económicos, no nos vayamos a equivocarnos, ¿no? No es que no sean conscientes de que esto es un problema de salud pública, sino que es una cuestión de recursos económicos que finalmente se tendrá que poner sobre la mesa y se tendrá que resolver, ¿no? Porque fíjate que en España rondamos la cifra casi de los 4.000 muertos, ¿no? Por 4.000 fallecidos al año por muertes por suicidio, constatadas, que posiblemente será de un 20 o un 30% más, ¿no? Porque finalmente hay muchos subregistros, igual que ocurre en México. En México creo que hay unos 6.000, ¿no? Creo que es casi 1.000 o 2.000 personas más, ¿no? Fallecidas, pero hay un subregistro muy elevado donde finalmente la causa de muerte en las autopsias psicológicas, en las autopsias forenses que se realizan, no se trata como causa de muerte el suicidio, camufladas por accidentes de tráfico, posiblemente, por ingesta de medicamentos y finalmente o por precipitaciones que se han podido provocar como si fuese un accidente, ¿no? Un accidente laboral o un accidente personal, ¿no? Pero no con una intencionalidad suicida. Por lo tanto, posiblemente estas cifras se le basen mucho más. La adolescencia y la adultez joven es un periodo de vida, sobre todo en la adolescencia, muy vulnerable, los adolescentes, ¿no? y la población infantil, entre 8, 9, 10 años. Menores de 8 años son casos raros, ¿no? Donde se produce la conducta suicida, donde normalmente la muerte se produce sin una conciencia plena de lo que es el suicidio, ¿no? A partir de los 9, de los 10 años, ya pues sí podíamos hablar de que pudiera haber una intencionalidad suicida, ¿no? Habría que ver el periodo evolutivo de esos pequeños, ¿no? Cuál es el grado y cuál es el desarrollo de la conducta que le ha motivado para llevar ese acto final, pero la conciencia de muerte en población infantil a partir de menos de 9-10 años es muy escasa, porque la idea de muerte no incluye la irreversibilidad de la muerte. Por lo tanto, para ellos la muerte es un tránsito, es un paso donde no son capaces aún por el periodo de maduración que tiene de alcanzar la conciencia de qué significa ese hecho en sí, ¿no? Pero sí es cierto que las redes sociales e Internet nos han puesto de la mano un fenómeno, nos han puesto de frente, yo diría que nos han golpeado de frente, sobre todo en población adolescente e infantil, nos ha golpeado con una realidad que ha permanecido oculta o que en muchas culturas se ha naturalizado, ¿no? Que es un poco el acoso que se ha producido en el colegio, de los típicos de curso superior, ¿no? Que de un poco camuflaban de bromas y de novatadas lo que era un acoso y lo que es una conducta de bullying dentro de entornos escolares, ¿no? Malentendida. Y con las redes sociales e Internet, toda esta conducta de acoso, toda esta conducta de bullying, toda esta conducta donde se menosprecia, donde se vulneran derechos, donde se maltrata sistemáticamente a nuestros jóvenes, no acaba en el colegio. Las redes sociales e Internet se ha promovido que este acoso sea 24/7, o sea 24 horas, 7 días a la semana, donde este acoso no tiene fin. Antiguamente se podía refugiar en la familia, podía encontrar periodos de descanso, de desconexión, ¿no? Emocional de este sufrimiento, pero con las redes sociales e Internet es extraño el adolescente que hoy no tiene un dispositivo electrónico en el bolsillo, que está permanentemente conectado, ¿no? Es su vida y hay que entender que ellos han crecido con esta tecnología y va a ser así. Lo que ocurre es que mal entendida y utilizada como un arma de acoso, como un arma de movilización de bullying,
de bullying. Hablando de bullying, podemos hablar de acoso, de agresiones. Es una herramienta que está 24 por 7 días a la semana. Por lo tanto, fíjate el nivel de sufrimiento sin descanso que pueden tener estos adolescentes, ¿no? Sumado a posibles problemas de conducta alimentaria, posibles problemas de depresión infanto-juvenil, situaciones de riesgo familiar, posibles problemas de trastornos mentales en la familia, problemas de separación, de violencia doméstica. Bueno, pues si todo esto le sumamos todo este aluvión de variables que pueden llevar a una persona a promover una ideación suicida o a promover una conducta autodestructiva, imagínate, ¿no? Si además de esto tenemos un dispositivo que permanentemente viaja con nosotros y además nos está acosando, ¿no? Nos está pinchando en el pantalón, nos está provocando una herida difícil de sanar cuando durante 24 horas, 7 días a la semana nos está provocando daños. Híjole, te escucho y pareciera así como debe causar un asunto interno terrible, porque, o sea, al escucharte y sin estar en esto, me genera una sensación como de ansiedad, ¿no? Así, o sea, con esta posibilidad de imaginar que 24 horas te estén molestando, o sea, que tengas este constante, pues esta constante violencia tan cercana a ti, ¿no? Porque además este tema de Internet ha rebasado tantas cosas que creo que nuestra intimidad también es de repente, ¿dónde quedó? O sea, ¿qué es eso incluso, no? O sea, ¿no? De repente todo el mundo sabe todo de todos, ¿no? Y eso que era como nuestro, íntimo, parece que se diluye, parece, ¿no? En la medida de lo que podemos rescatamos algunas cosas, pero parece que se diluye. Y entonces esta misma intimidad en esto que estás comentando es inexistente. O sea, está invadida la persona en todos los niveles. Es muy importante lo que estás comentando. Por eso digo, híjole, me genera un poco de ansiedad solo de escucharlo, que debe ser terrible estarlo viviendo. Ahora, entendemos por lo que estás diciendo que el tema del suicidio es multifactorial, hay muchas cosas que influyen para que suceda, ¿no? Y entonces es todo esto que traigo encima, más esta presión de 24 horas, o sea, esto que estoy haciendo es con una intención de querer alcanzar a imaginar un poco que la persona la está pasando muy mal, ¿no? Y que por eso el tema del recurso de salir de esto, ¿no? De salir de esto y no veo para dónde si 24 horas estoy atrapado en esta sensación y cómo estos multifactores también influyen, ¿no? Y supondría que de repente no hay nadie disponible que esté ahí para acompañar, no sé. Sí, efectivamente, ¿no? Al final el suicidio tiene un componente multifactorial, depende de muchos factores, ¿no? No solamente sociales, de lo que nos ocurre en el día a día, en relación con, sino también psicológicos, ¿no? De propias vulnerabilidades que puedan tener las personas, incapacidades de resolución de problemas, falta de habilidades sociales, una falta de autoeficacia en la resolución, ¿no? de cuestiones que sean complicadas de entender. Puede haber también vulnerabilidades de tipo biológico. Bueno, pues se suman, ¿no? Y además podríamos hablar también de vulnerabilidades de identidad, ¿no? Porque los adolescentes se confunden o interpretan la identidad digital con una identidad física, con una identidad dentro del entorno presencial, ¿no? Las redes sociales hablamos de un alter ego, de queremos mostrar siempre la mejor versión de nosotros, donde no nos permitimos mostrar las vulnerabilidades que tenemos como persona, ¿no? Parece ser que las redes sociales se han convertido en un espejo mágico donde la vida muestra la mejor versión de la vida y que está bien por otra parte, ¿no? Está bien por otra parte. Pero ¿dónde queda el aprendizaje? ¿Dónde quedan los momentos bajos? ¿Dónde quedan los momentos donde nos sentimos vulnerables? ¿Donde nos sentimos abandonados, donde nos sentimos tristes, donde nos sentimos que no nos acompañan, donde nos sentimos con desesperanza en algunos momentos? Tanto tú como yo, y estoy convencido de que todos los que nos están escuchando en algún momento hemos tenido esos días, ¿no? Donde no nos encontramos el sentido a las cuestiones, ¿no? Y el espejo que nos hacen las redes sociales es, esto únicamente me pasa a mí. Imagínate nosotros que somos adultos, ¿no? Pero un crío, una cría de un adolescente, un niño de 10, 11 años, 15, 16 años, con problemas personales internos, con mucho silencio interno, porque no hay validación ni acompañamiento externo, donde ve en las redes sociales una identidad digital que se ve fragmentada y que se tiene que construir en base a ser famoso, a tener determinado estereotipo físico, donde tiene que tener una determinada personalidad para ser validada y para ser una persona importante dentro del grupo de pertenencia que tiene. Si yo dentro de la red social
digo que me siento de determinada manera, que estoy pasando por un mal momento, que tengo dificultades, que no sé cómo solventarlas. La pregunta que yo me haría es, ¿como sociedad estamos educando a los pequeños, a nuestros niños, a nuestras niñas? ¿Tenemos las herramientas emocionales adecuadas? ¿Estamos educando en educación emocional a nuestros pequeños para poder solventar y acompañar a estas personas dentro de las redes sociales? Porque no nos confundamos. Si un adolescente tiene un problema, no va a ir a un grupo de iguales, puede ser, pero posiblemente vierta antes sus sentimientos en la red social antes que en un grupo de personas, en lo presencial, porque es su nicho de coexistencia, es su nicho de relación. Ellos establecen sus relaciones dentro de las redes sociales y es una realidad. Y es un grave problema no entender que parte de la educación que tenemos que dar a nuestros pequeños debe de partir por un buen plan estructurado y estratégico de educación emocional y de ciudadanía digital en entornos digitales. Wow, qué tema tan duro estás tocando, tan importante, así columna vertebral de todo esto, ¿no? El que los adultos podamos comprender que ese es su mundo y que además la identidad en el momento de la adolescencia es el todo, o sea, ¿no? Lo que los va construyendo y lo que los adultos tenemos que aprender para otorgar herramientas. ¿Qué tema tan importante y tan profundo en el que creo que no nos estamos enfocando? De repente nos enfocamos en las conductas de los chavos o de los jovencitos o de los niños o los adultos jóvenes, pero no lo que hemos dado y otorgado nosotros, ¿no? Como más adultos, ¿no? O qué hemos hecho o nosotros qué estamos haciendo dentro de las redes sociales también, ¿no? Y que a lo mejor tampoco tenemos esta responsabilidad afectiva o herramientas internas para vincularnos. Por lo pronto tampoco podremos darlos a los demás. Y esta manera como lo dices me parece tan ilustrativa de es que ellos se van a acercar a la red social, van a querer ser lo que está allá, ¿no? Y si no soy, lo voy a fingir, pero tengo que pertenecer. Y si no me alcanza para pertenecer, para estar y para identificarme, ¿qué me queda? ¿Qué me queda, no? Porque volteamos a ver nuestra realidad fuera de las redes sociales y es como que esto no me gusta, no se parece, no se acerca, y yo supondría que acá adentro se empieza a generar un vacío muy profundo, ¿no? O sea, no sé, esto que estás compartiendo me parece tan importante que es así como escuchémoslo, veamos qué estamos haciendo, qué estamos otorgando, y esta precisión que hiciste, los jóvenes confunden este mundo virtual con el relacional cercano de uno a uno, ¿no? Y creo que muchos se han estado perdiendo en eso, Luis Fernando. No sé si solo los jóvenes, pero sí de repente parece que hay muchas cosas que se están perdiendo ahí y que llevan pues a estas conductas un poco más complejas de echarnos para acá todos nuestros pendientes, ¿no? No sé, muy importante lo que estás diciendo. A mí me lleva a reflexionar muchas cosas, ¿no? Muy significativas de lo que está pasando. Estamos a todos los kilómetros de distancia y estamos hablando exactamente lo mismo, de estas conductas humanas en donde todos estamos envueltos desde diferentes regiones, ¿no? Sí, tristemente, fíjate que estamos viviendo no únicamente una pandemia por esta maldita COVID, ¿no? Que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Sí, estamos viviendo también una pandemia de pérdida de valores humanos, de pérdida de valores en la relación comunitaria, ¿no? En el yo-tú presencial, ¿no? Fíjate que yo en terapia, cuando trato con adolescentes, intento rescatar la humanidad que hay en la relación cara a cara, donde intento rescatar los valores del acompañamiento presencial, ¿no? E incluso podemos intercambiar, ¿no?, sesiones online dentro de entornos virtuales, ¿no?, donde ellos se sienten muy cómodos, donde ellos se sienten, fíjate, mucho más cómodos hablando como estamos hablando nosotros, que en ambientes presenciales, ¿no?, donde evitan la mirada, donde evitan el contacto visual, donde están perdiendo lo que realmente nos diferencia como especie, ¿no?, que es la humanidad dentro de las relaciones, ¿no?, el calor que hay dentro de las relaciones. Y dentro de la virtualidad podemos encontrar muchos recursos donde poder apoyar y donde poder entender
el crecimiento humano, el desarrollo y la potencialidad de las personas dentro de las dificultades o de las patologías mentales que pudiera tener, ¿no? Siempre con salvedades, ¿no? Porque cuando hablamos de psicoterapia, de terapia online, siempre debemos hablar con cierta precaución porque hay entornos, ¿no? Y hay determinadas cuestiones que deben de abordarse, no pueden abordarse en entornos online, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, puede ser la ideación suicida, ¿no? Donde, bueno, tendríamos que hablar, esto daría para una conferencia de un par de días, ¿no? Pero podríamos hablar largo y tendido sobre eso. Pero fíjate que los adolescentes estamos sufriendo una pandemia de pérdida de valores humanos, ¿no? De lo que realmente nos diferencia, donde el acompañamiento y el poder sostener y validar realmente lo que nos ocupa, lo que nos habita, que no solamente es jolgorio, es alegría y son buenos momentos, ¿no? Sino que también dentro de las dificultades que encontramos aprendizaje, encontramos modos nuevos de entender las relaciones, entendemos nuevos modos de entender y entendernos, de habitar y habitarnos dentro de las relaciones, y para ello es indispensable, es esencial el poder habitarnos dentro de valores humanos, ¿no? Y con las redes sociales e internet parece ser que todo esto se está diluyendo, ¿no? Donde las conversaciones se realizan a golpe de clic, frases cortas, los emoticonos expresan sentimientos y emociones que curiosamente sabemos identificar en el mundo virtual, pero no sabemos identificar en el mundo emocional. Sabemos lo que significa un emoji, pero no sabemos identificarlo cuando lo sentimos dentro de nosotros, cuando ese emoji nos habita dentro de nosotros, no sabemos identificarlo, no sabemos qué hacer con él. Y un poco la terapia con adolescentes en entornos virtuales, en entornos presenciales, es un poco rescatar esta humanidad perdida que la era digital nos ha traído, ¿no? La pérdida de los valores humanos, ¿no? Y no es que estos valores humanos no puedan habitar las nuevas tecnologías, sino que las nuevas tecnologías han eclipsado o han ocultado estos valores que hemos ido perdiendo, promoviendo otra especie de comunicación basado en un lenguaje binario, en un lenguaje que entendemos de unos y ceros, ¿no? En la era digital, que no entendemos, lo entenderán los programadores, pero los profanos como nosotros entendemos emociones, ¿no? Y tenemos que rescatar ese lenguaje emocional a nuestros pequeños. Híjole, qué bonito lo dices. Es así el rescatar nuestra parte humana. Híjole, qué cosa más triste, porque pues es nuestra esencia, estos somos y hay que rescatarlo. ¡Wow! ¿En qué momento lo perdimos? Si así nacimos, ¿no? O en qué momento no lo tuvimos, ¿no? O no nos lo otorgaron. No sé, estas situaciones complejas del uno a uno. Quisiera aprovechar este momento para leer algunos comentarios que están acá llegando. Verónica dice: wow, qué sorprendente escucharlos, gracias de verdad. Son personas tan preparadas y hablan del tema tan lindo, son tan asertivas de una forma tan sencilla y tan impactante. Y estos son temas esenciales. Gracias, Verónica. Mario Camargo Cortés dice: hoy en día esa cultura de la cancelación no ayuda y sí afecta mucho en redes sociales, pues la gente al interactuar a través de medios electrónicos comienza a perder la humanidad y a no medir el alcance de un ataque o de un mal comentario. Alejandra Valdivia nos saluda, Lidia Guerrero también nos envía saludos y nos dan las gracias por compartir y hablar de este tema. Así que, pues qué importante abrirlo, y esto lo voy a seguir moviendo este video porque me parece muy importante esta posibilidad. ¿En qué momento lo perdimos, Luis Fernando? ¿En qué momento se perdió esta humanidad que estamos queriendo rescatar? O de esta que hablas, que trabajas con los adolescentes y que para irla rescatando. Estamos hablando de adolescentes, o sea, muchos años abajo de mí, entonces eso significa que se pierde muy temprano. Creo que nos perdimos en el momento en el que... Creo que nos hemos perdido en dos momentos. Y esto es una reflexión ya personal, ¿no? Una reflexión personal tildada, ¿no? O empañada un poco de lo profesional, ¿no? Porque creo que lo uno sin lo otro no podemos abstraernos uno sin lo otro, ¿no? Aprendemos de lo profesional y lo habitamos con lo personal. Pero yo creo que nos perdimos en el momento en el que dejamos de ver a la otra persona como un espejo de lo que somos. Creo que es muy importante ver al otro como un reflejo de lo que yo profundamente soy, ¿no? Entonces, si daño al otro, me estoy dañando yo. Por lo tanto, desde ese cuidado, si tuviéramos ese cuidado donde si golpeo a otro o donde si vulnero sus derechos, si donde no lo acompaño en su sufrimiento,
viese reflejado que es un espejo donde me hago lo mismo, donde ese daño que profeso me lo hago a mí mismo, creo que ahí nos perdimos, donde se hace de forma gratuita. Y en las redes sociales, como bien ha dicho nuestro oyente, creo que no se mide el alcance de nuestras palabras, ¿no? Y donde curiosamente es muy fácil volcar un comentario hiriente, ofensivo, profundamente malintencionado, y qué difícil sería poder decir esto cara a cara. Y lo hacemos sin medir, ¿no?, en las redes sociales, ¿no? Yo estoy convencido de que un porcentaje muy alto de las cosas que se vierten en las redes sociales e internet no se dirían en el cara a cara a las personas. No sería imposible, porque ahí es donde rescatamos, ¿no?, la humanidad que nos profesa, ¿no?, y que las redes sociales debemos de volver a rescatar, ¿eh? Pues debemos de volver a rescatar esa parte humana, porque la perdemos en el momento en que vemos al otro despersonalizado de nosotros, como un ente externo que no somos nosotros. Y el trato con los adolescentes, con pequeños, yo siempre intento ponerme en su lugar, intento entender siempre cómo verá su mundo y lo que le está ocurriendo con las herramientas que tienes con 13 años. Con una chica con 13 años que puede tener problemas, con una chica con 13 años que no es aceptada, que no se siente integrada, con un chico que no se siente aceptado por su grupo de iguales, que se siente excluido, que se siente abandonado, que tiene problemas en casa, que tiene problemas de alcoholismo dentro de la casa, que tiene problemas de trastornos mentales dentro de la casa, que tiene problemas de convivencia, que tiene problemas económicos, que constantemente se compara con su grupo de iguales y se siente profundamente triste, abandonado, no entendido. Intento ponerme en su lugar. ¿Cómo puede entender este pequeño con 13 años lo que le está ocurriendo? ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son sus fantasías? ¿Qué se imagina? ¿Cómo se imagina en su futuro? ¿Cómo habita lo que le está ocurriendo? Y desde ahí poder rescatar las partes sanas de ese pequeño, volverle a recuperar su creatividad, su ilusión, su inocencia, que tristemente cada vez se pierde antes, ¿no? Porque yo digo que morimos 3 veces en la vida. Una cuando perdemos la inocencia, cuando somos pequeños. Otra cuando perdemos nuestra humanidad en el transcurso de la vorágine y la ferocidad social, ¿no?, que vivimos a modo mundial. Y la tercera es cuando perdemos finalmente la vida, ¿no? Pero una de ellas es cuando perdemos la inocencia, ¿no? Y yo intento que en esa inocencia de estos pequeños se recupere la esperanza de un mundo mejor, pudiendo fortalecer las herramientas en lo que ya tienen, ¿no?, y pudiéndole aportarles recursos adecuados para que él mismo sea capaz de solventar sus problemas y que la sensación de autoeficacia que tiene, el poder movilizar sus recursos dentro de su entorno, ayudarles y acompañarles para que ellos tengan esa autoeficacia donde sean capaces de solventar los problemas y crezcan sabiendo que son capaces y que están empoderados para solventar sus dificultades, ¿no? Pero tenemos que ponernos en el papel de un crío de 13 años. Es muy fácil jugar a un niño de 13 años cuando tenemos 40 a nuestras espaldas, ¿no?, y nos han pasado muchas cosas, ¿no?, y podemos tildar de esto es una chiquillada lo que le está pasando, ya se le pasará, ¿no? Es que le ha dejado el novio. Bueno, ¿cuántos novios tendrá? ¿Cuántas novias tendrá? ¿No? Esto es una chiquillada. Los pequeños viven las cosas de una forma tan intensa y cuando sufren piensan que su sufrimiento no va a acabar nunca. Cuando ellos sufren por amor o sufren porque les ha ocurrido algo, piensan que ese sufrimiento no va a terminar nunca. No va a terminar nunca. Y mientras ellos descubren que ese sufrimiento acompañado, validado, cuidado, con cariño y con límites, porque debemos de recordar que los adolescentes y los niños también necesitan límites para crecer y adaptarse a la sociedad, deben de entender que ese sufrimiento, y lo irán viviendo poco a poco, que ese sufrimiento baja en intensidad, no desaparece y que finalmente encuentran y encontramos un aprendizaje. Y ese es el camino de acompañamiento a los pequeños, ¿no? Con mucha paciencia, con mucho cariño, con mucho amor y con muchos límites, que a veces se nos olvida, que también necesitan límites. ¿Qué tal? Acompañarlos a crecer y a ser autónomos. Híjole. Bueno, pues este programa me está dando muchos elementos para reafirmar cosas con el trabajo con los jóvenes y igual es un buen o mal hábito de reina, pero lo llevo, esto que dices, a los adultos. Tenemos mucho trabajo. Tenemos muchas cosas que hacer en cuanto a abrir los ojos, a escuchar esto que estás diciendo, ¿no? Así de, pues para acompañarlos, para ser sensibles, para ser amorosos, pues tenemos que hacerlo
nosotros, o sea, para que estos chavitos crezcan, para que sean independientes, para que puedan tener límites, para que puedan ser autosuficientes y encontrar sus propias herramientas. Los adultos tenemos que otorgar un acompañamiento sensible y respetuoso y si no podemos, pues entonces tenemos que hacer mucho trabajo con nosotros mismos, ¿no? Para que esto pueda suceder, para que se pueda generar algo con ellos, ¿no? Qué importante y qué sensible lo que estás diciendo, qué humano, que por allá va el trabajo, ¿no? Luis Fernando, ya sé que en estos no hay ni recetas de cocina, ni pasos a seguir, ni nada por el estilo, pero ¿alguna reflexión que quisieras comentar, aparte del que ya estamos hablando del tema, pero que pueda ayudar a la prevención de las autolesiones, sumado a todo lo que por supuesto has comentado y estos comentarios finales, pues, pero que puedan ser algún elemento de reflexión de nosotros como adultos para, pues eso, prevenir las autolesiones y unas conductas pues mucho más complejas e incluso pues el suicidio de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestros niños. El primer paso de todo, y es el esencial, es el rescatar lo que hemos hablado desde el principio de nuestra conversación, ¿no? Es poder precisamente hablar, ¿no? De lo que nos ocupa, de lo que nos está pasando, de lo que ocurre en la sociedad, ¿no? De lo que lleva ocurriendo en la sociedad desde que somos sociedad, ¿no? Desde los albores de la humanidad, el suicidio ha estado siempre presente. Se ha vestido con diferentes trajes, hemos encontrado diferentes modos de entender el suicidio, a veces oculto, a veces castigado, y a veces no, como ahora silenciado, ¿no? O intentando silenciarlo, ¿no? Hay muchas voces ya a nivel internacional, ¿no? Que alzamos la voz, como estamos haciendo nosotros aquí ahora, donde decimos que hablar salva vidas, ¿no? Hablar con responsabilidad, ¿no? Con rigor y con profesionalidad, como hacemos, ¿no? Lo que queremos realmente prevenir en la conducta suicida. Y ese sería el primer paso, ¿no? Poder hablar del suicidio, ¿no? Un segundo paso sería el poder establecer protocolos y estructuras de planes de prevención, dependiendo de las culturas, dependiendo del país, dependiendo de múltiples factores que deben ser estudiados y que deben de ser analizados desde un aspecto científico riguroso y muy empírico para finalmente acompañar a las personas que tienen esta ideación. Una vez que tengamos ese protocolo y esa estructura, deberíamos de contar con los apoyos institucionales adecuados para poder llevar a cabo, ¿no? Esta implementación que está en el papel, ¿no? Para poder llevarlo a la comunidad. Un cuarto paso sería revisar qué ha ocurrido una vez que se ha implementado este papel en la comunidad, ¿no? Evidentemente vamos a encontrar escollos y problemas que en el papel y en el imaginario de la estructuración no vamos a encontrar, ¿no? Pues una cosa es el mapa y otra es el territorio, ¿no? Lo que vemos en el papel y otra cosa es caminar, ¿no? El camino. Y de este modo, pues ir reelaborando, ¿no? Ir adaptándonos, modificando e ir viendo cómo podemos acompañar a las personas, cómo podemos validar su sufrimiento, cómo podemos no allanar el camino, pero sí proporcionarle los recursos adecuados para que estas personas puedan ser atendidas de un modo profesional, puedan ser escuchadas, puedan pues, ser sostenidas en la sociedad y puedan ser sostenidas por la comunidad, ¿no? Porque el sentimiento de soledad, el sentimiento de desesperanza, el sentimiento de abandono, de no ser escuchados en las personas que se autolesionan. Bueno, la autolesión podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Porque, bueno, la epidemiología es extensa, ¿no? Y podríamos hablar largo y tendido. Pero la cuestión es esencial y nuclear de las personas que sufren, que piensan en el suicidio, que se autolesionan, es que su sufrimiento nunca va a acabar. El pensamiento de que sus familiares y sus amigos estarían mejor sin ellos. Esas son las dos ideas, ¿no? que tienen siempre presentes, irracionales, distorsionadas por el sufrimiento que tienen, y el sentimiento de soledad tan profundo que tienen, con un silencio interno abrumador, donde hablar y alzar la voz es imposible, porque la sociedad no es que no la entienda, no es que no quiera acompañarla, no es que no le preocupe el estado en el que está, pero la sociedad tiene un profundo miedo de desconocimiento, de no saber qué hacer con lo que ocurre. Y podemos trasladarlo a los supervivientes del suicidio, a las personas que se quedan después de la persona que se suicida. El silencio, el estigma, el tabú, la culpa, la vergüenza que sienten. Donde ese silencio
es nuevamente un doble silencio. El que sintieron las personas que se suicidaron es un doble silencio. El silencio interno y el silencio de la sociedad. Y las personas no es que no le preocupe los supervivientes, no es que no entiendan su dolor, no es que no quieran acompañarlo, es que no saben qué hacer, no saben qué decirles. No saben, no tenemos una cultura de educación en el suicidio, no tenemos una cultura de la muerte. En México, fíjate que tenéis el Día de los Muertos, ¿no? Que es hermoso, es una festividad hermosa, pero es un entendimiento de la muerte muy diferente a lo que estamos hablando, ¿no? No hay una cultura diaria de muerte, ¿no? No hay una cultura diaria donde podamos hablar de la muerte como estamos hablando nosotros ahora, con la naturalidad, ¿no? Y pudiendo hablar con mucho respeto, con mucho rigor, ¿no? Pero poder hablar de la muerte de un modo abierto, poder hablar de cómo me siento, de cómo me sentí, de qué me faltó, y donde la culpa, la vergüenza, donde los sentimientos de rabia y de amor puedan sanar, ¿no? Yo le llamo en mi libro poder curar el amor, poder sanar el buen recuerdo, y que finalmente ese buen recuerdo se quede, ¿no? Donde finalmente la esperanza del buen recuerdo y poder recordar a la persona fallecida, a la persona que se ha suicidado, de un modo amable, sostenido en comunidad. Es muy importante. Sostenido en comunidad. Qué importante, el buen recuerdo. Híjole. Ay, Luis Fernando, sería maravilloso seguir platicando contigo mucho tiempo. Hay mucho que aprender y hay mucho de qué hablar. Y esto que estás diciendo de poder hablar y estas reflexiones que nos dejas, que nos compartes para considerarlas, para llevarlas a cabo o para promover que se lleven a cabo, ¿no? Muy importante. Y podernos acercar a esta cultura de las separaciones, de los duelos, de la muerte. Y sí, una frase que yo uso, si me permites, es que en México hay el Día de Muertos, ¿no? Se festejan 2 días al año, y eso digo, o sea, en México se habla de la muerte 2 días al año, el resto de los días no se habla, ¿no? Y cuidadito y lo hagas, a veces ni del testamento se puede hablar. Entonces, me quedaré con varias frases tuyas. Por lo pronto, hablar del tema salva vidas, dices, y es así. Luis Fernando, agradecida profundamente por estos minutos que hemos compartido, que seguramente, además de que a mí así va, para mí así va a ser, seguramente para muchas personas que nos van a escuchar, porque se seguirá moviendo este video, nos dejas muchos puntos a reflexionar, aprendizaje, humanización, como lo decía acá alguna de las personas, ¿no? Que estamos hablando de un tema que nos acerca a ser más humanos, y pues por ahí va el camino y el trabajo por acá. ¿Alguna reflexión final, algún comentario final? Y háblanos quizá de tus libros para que los tengamos presentes y poder acercarnos a ellos y buscarlos en Amazon. Y bueno, en estos últimos minutos para despedirnos, Luis Fernando. Bueno, pues el primer libro que escribí, que se llama Viajes Emocionales, un viaje a tu interior, ¿no? Es un poco una reflexión, ¿no? Salvando la debida confidencialidad, ¿no? Que se debe de mantener siempre en entornos terapéuticos, ¿no? Pues hablo de cómo es el trabajo en terapia, de cómo resolvimos problemas, de cómo resolvemos peajes que todos debemos solventar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Problemas de separaciones, duelos, problemas de ansiedad, problemas de relaciones laborales, relaciones amorosas, que son peajes emocionales que tenemos que solventar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y en ese viaje interior, cómo pudimos solventarlos juntos, unidos en terapia, cómo pudimos encontrar nuevos modos de solucionar lo que en ese momento provocaba un gran sufrimiento, y sobre todo lo que yo aprendí también como terapeuta con ellos, ¿no? Lo que me hizo también crecer, lo que me hizo evolucionar como profesional y profundamente también como persona. Porque como hemos hablado al principio, la terapia es un baile, ¿no? Que es un violín que tocamos, ¿no? En pareja, y donde componemos una música, ¿no? Y el terapeuta no solamente deposita, sino que también se deposita en terapia, donde no solamente enseña, sino que también aprende, ¿no? Y si tuviera que rescatar una frase final, a mí siempre me ha gustado pensar o pensarme, ¿no? Como un profundo aprendiz, ¿no? Como un profundo aprendiz de donde siempre puedo seguir aprendiendo, donde habitar espacios de una forma humilde, donde con una mente abierta, con
con una conciencia y con una emocionalidad dispuesta a llenarse de lo que venga y seguir aprendiendo, ¿no? Yo creo que debemos de recuperar esa inocencia que decía que donde no debemos morir por primera vez, ¿no? Recuperar siempre la inocencia que perdimos en nuestra niñez, ¿no? Y en esa inocencia somos profundos aprendices, ¿no? Y seguir aprendiendo de lo que nos ocupa en la vida, de lo que nos pasa en la vida, porque siempre nos van a pasar cosas. Ojalá nos pasasen cosas 80 años más, ¿no? Significaría que hemos llegado a muy viejitos, ¿no? Ojalá nos sigan pasando cosas, ¿no? 80 años más. Y es un poco lo que rescato con mis pacientes en terapia, ¿no? Que siempre nos van a pasar cosas, siempre nos van a pasar cosas. Lo único que es estable en la vida es la muerte, ¿no? Y espero que la muerte nos llegue cuando seamos ya muy viejitos y, como decía el poema, ¿no? De Cavadas, que espero que nuestro viaje a Ítaca sea muy largo, ¿no? Significará que nuestro viaje ha sido muy largo. Y duelo, autolesión y conducta suicida, desafíos en la era digital, pues ha sido pensada, o a mí me gusta pensarlo, imaginarlo como una guía de prevención en entornos digitales, del duelo, de la autolesión y la conducta suicida, donde profesores, padres, donde los propios nativos digitales puedan encontrar y puedan verse reflejados en un espacio donde las redes sociales no únicamente sirven para comunicarnos, sino como un canal de prevención y con un canal donde, si no se usa adecuadamente, pueden ser motivo de albergar espacios que son profundamente insalubres, ¿no? Me gusta entenderla así, ¿no? Como una guía de prevención en la era digital, ¿no? Espero que si aporta algo de luz, aportar un granito de arena, ¿no?, a este entorno de la prevención, yo me daré por satisfecho, ¿no? Nosotros somos simplemente gotas de agua, ¿no?, dentro de una lluvia intensa, que esperamos que sea pronto, porque esa lluvia intensa será la comunidad, ¿no? Y cuando trone fuerte, seguramente este fenómeno será naturalizado, ¿no? Como se han naturalizado otros muchos fenómenos que han sido tabú en nuestra época, ¿no? Y esperemos que esa lluvia sea muy intensa y arrastre todo el tabú y todo el silencio que nos ha traído. Ah, qué interesante, qué bonita forma de decirlo. Ojalá que la lluvia sea muy intensa y que suceda. Y déjame, si me permites, yo estaba despidiéndome, pero acabo de ver 2 comentarios y una pregunta, si me permites hacerla. Pero me van a disculpar, pero antes voy a hacer un comentario personal, porque me voy a llevar algo que acabas de decir para mí. Y esta frase de siempre nos van a pasar cosas, ¿no? Rescatar la inocencia. Una parte de mí estaba así como en mis asuntos personales, igual al final estamos en temas humanos, ¿no? Y yo a veces soy muy promotora de rescatar la inocencia, ¿no? De confiar, de creer. Y hasta hace muy poquito estaba realmente cuestionándomelo, así de, esta parte de mí tengo que hacerle algo porque a veces no, a veces pasan cosas, ¿no? Pero a partir de este momento, Luis Fernando, no, así está bien. Seguirá quedándose esa parte inocente, pues que también tiene que ver conmigo y no quiero que se muera aún. Entonces, te lo comparto porque me llevó a esa reflexión personal tus palabras. Así que muchas gracias. Alejandra Valdivia dice, hay una enorme distancia, pero su sensibilidad a la exposición de los temas la siento en mi piel. Y eso solo lo logran grandes personas. Gracias, maestra Reina Gómora, por crear el enlace con Luis Fernando López. La entrevista es imperdible. Bernardo Ramírez dice, ¿cómo poner límites propios a las redes sociales? ¿Alguna recomendación? Al final, el poder de limitar el uso de la tecnología la tenemos nosotros y eso podría disminuir y evitar situaciones perjudiciales para el bienestar emocional. No sé qué quisieras comentar a propósito de estos. Mira, fíjate que, bueno, esto daría para otro fin de semana completo, ¿no?, de educación digital, ¿no?, de educación en ciudadanía digital. Pero yo daría una recomendación humildemente, si me permitís, ¿no?, y yo lo aplico en mi vida personal, no en mi vida profesional. En mi vida profesional se lo comento, ¿no?, a mis niños, a mis niñas. Y en el aspecto personal yo lo rescato personalmente, ¿no? Y es no hagas nada, ni digas nada, ni hagas un uso de las redes sociales que no harías en el aspecto personal, que no harías en el aspecto presencial. No digas, no hagas, no compartas lo que no te gustaría que pasase en el ambiente personal. Y eso es un buen filtro, es un buen límite donde perdemos la distancia que nos provoca, la sensación de seguridad que nos provoca las redes sociales para poder verter emociones que seguramente no lo haríamos en lo presencial. Ese distanciamiento nos permite una concienciación,
una toma de conciencia de lo que vamos a hacer, nos permite conectar con nuestra emoción, con las consecuencias que pudieran darse a medio y a largo plazo, y es un límite que ineludiblemente nos va a frenar en aspectos que realmente se vuelquen o se digan con un aspecto de ira, de enfado, donde se vuelquen comentarios, se compartan situaciones que seguramente, y estoy convencido, en el ambiente personal, presencial, si estuviésemos cara a cara, no se haría, ¿no? Y ese es un filtro muy importante, ¿no? Que cada uno de nosotros es muy sencillo. Yo esto que le voy a decir, por ejemplo, a Reina, desde aquí, sería muy sencillo. Bueno, así no, porque en el cara a cara no estaríamos viendo, tendríamos una repercusión, ¿verdad? Pero si lo hiciéramos como nos hemos estado comunicando, ¿no? Para poder dar pie, ¿no? Y poder tener este espacio personal como lo hemos realizado, como nos hemos comunicado a través de WhatsApp, ¿no? Todo este tiempo, si yo te hubiese comentado, pues imagínate, pues una barbaridad, ¿no? Te hubiese dicho una barbaridad, qué sencillo sería hacerlo escrito, qué difícil sería hacerlo así viéndonos cara a cara, y qué complicado y seguramente qué impensable sería si estuviésemos en la misma sala, ¿no? Poder decirlo, ¿no? Pues no lo hagamos tampoco por WhatsApp, ¿no? Si no lo hiciéramos así, ¿por qué lo vamos a hacer por WhatsApp? Qué gran tip, qué gran límite. Claro, nos lleva a hacernos responsables y a ser congruentes con nosotros, que a veces eso es lo más complicado. Pues un gusto, un placer estar compartiendo contigo. Muchas gracias. Si tú en algún otro momento quisieras compartir algún otro tema, híjole, pues yo encantada, ¿no? Y honrada de que quisieras hacerlo, porque pues hay muchas cosas que se pueden compartir desde esto que hablabas de la educación digital, de tu primer libro. Bueno, a mí en lo personal me encantaría que pudiera ser, pero bueno, se queda la puerta abierta. Si tú quisieras acompañarnos, compartir, adelante. Y por lo pronto, hoy muy agradecida de lo que nos has compartido, de lo que nos has dejado a nivel profesional, a nivel personal, ya me lo llevé también. Y bueno, pues abrir el tema, poderlo hablar. Gracias. Para mí ha sido muy difícil en todos estos años que llevo hablando de pérdidas, de duelos, de tanatología, poder hablar abiertamente del suicidio. Regularmente me cierran las puertas, pero hoy poderlo hablar de manera tan ética, tan profesional, o sea, que alguien tan ético, tan profesional y tan preparado en el tema lo pueda compartir acá, no sabes lo que significa para mí y te lo agradezco muchísimo. Gracias, Luis Fernando, por haber compartido estos momentos acá conmigo o con nosotros. Bueno, el placer ha sido mío, ¿no? El placer ha sido mío, se ha pasado la hora volando, me siento muy a gusto, me siento cómodo, ¿no? Me siento afortunado, me siento honrado de poder estar con vosotros, ¿no? De poder llevar y alzar también la voz traspasando el charco, traspasando la frontera. Y yo estaré encantado, ¿no? De compartir cuando os apetezca, ¿no? Podamos cuadrar agenda, podamos cuadrar calendario. Yo estaré encantado. Siempre es un placer para mí poder poner voz, ¿no? A un aspecto tan sensible, de tanta necesidad que se tiene de comunicación para poder solventar problemas que están muy presentes. Y yo en cualquier momento que me invitéis, yo estaré encantado de compartir espacio con vosotros porque ha sido de verdad, de corazón, un auténtico placer estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. Y pues gracias a quienes nos han acompañado y a quienes nos van a seguir acompañando, escuchando esta transmisión, porque se queda grabado y lo seguiremos compartiendo en diferentes espacios. Muchas gracias. Mi nombre es Reina Gómora del programa Aquí tu Voz. Nos vemos el siguiente viernes a las 6 de la tarde. Hasta pronto. Bonito fin de semana. Gracias, Luis Fernando. Hasta luego. Adiós. Gracias.